Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a continuar con nuestro Evangelio de Marcos. No lo vamos a olvidar en esta recta final, ¿verdad? Amén. Marcos capítulo 11. Versos, vamos a leer del 12 al 26. Nuestro hermano José Manuel va a hacer la lectura. Del 12... Sí, Marcos capítulo 11, del 12 al versículo 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que digas, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bendita palabra. Amén. Bien, en el día de hoy, como recordarán, estamos inmersos en la última semana de la vida de Jesús. Recogiendo los sucesos ocurridos justo al día siguiente de su entrada triunfal en Jerusalén, recordamos un poco lo que ocurrió. Jesús entra montado en un pollino de asna, ¿se acuerdan? Amén. Y justamente estos sucesos, una vez entra el Señor con su entrada triunfal en Jerusalén, está por Jerusalén, ve lo que hay en Jerusalén, se vuelve a Betania y al día siguiente es donde nos encontramos en nuestro relato de hoy. La estructura de estos párrafos la podríamos separar de la siguiente manera para intentar poner un poco de orden y bosquejo en nuestras mentes. Por un lado, los versos del 12 al 14, los cuales tratan directamente con todo lo que tiene que ver con la higuera. Por el otro lado, del 15 al 19, los cuales tratan de lo que acontece en el templo y el azote de cuerdas, y del 20 al 26, donde nos encontramos con la conclusión y alguna enseñanza adicional y vinculante sobre la fe. Aunque bien podrían tratarse separadamente estas porciones y extrayendo enseñanzas impresionantes, como siempre, por las Escrituras, no por lo que yo hable, sino por las propias Escrituras de todos estos relatos, creo apropiado que los entendamos y los expliquemos en un mismo contexto para una mejor comprensión de lo que aquí se está diciendo y lo que ocurrió con Jesús en este relato. No es muy difícil contemplar la unidad de enseñanza en todos estos sucesos, incluidos el que dejamos atrás en el sermón anterior. Por un lado tenemos a Jesús, como hemos dicho, entrando en Jerusalén, y justo después de la entrada triunfal y antes de irse a Betania por la noche a descansar,
El Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44, no lo leemos entero, solo una porción, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla lloró sobre ella. Vemos a Jesús que llora contemplando la ciudad. Por otro lado, nos encontramos con el relato de hoy de la maldición de la higuera por la ausencia de fruto, continuando con el azote de cuerdas en el templo y terminando con la confirmación del cumplimiento de la destrucción de la higuera estéril. Por tanto, son una serie de sucesos que corren cogidos de la mano, ya que todos tienen en común, por un lado, el pecado de Israel y el cumplimiento de la profecía en cuanto al inminente juicio de Dios para con ellos. Así pues, probablemente hoy nos centremos en la primera parte, en lo concerniente a los sucesos con la higuera estéril, y en el sermón siguiente terminaremos con lo restante, si les parece bien. El versículo 12 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Como bien ya hemos mencionado, Jesús al día siguiente de su entrada triunfal llega desde Betania nuevamente a Jerusalén. El texto nos dice que tuvo hambre, y sinceramente creo que el hambre de Jesús era real. En mi opinión, este hambre que aquí se relata, aunque es real, o sea, que amaneció con apetito, no se trata de un hambre a tal extremo que tenía que comer sí o sí, y fue lo que le llevó desesperadamente a acercarse inexorablemente a esa higuera y saciar su apetito, y al no encontrar frutos se le ocurrió al instante maldecir la higuera e ilustrar a sus discípulos. No es, en mi opinión, lo que ocurrió. A mi modo de ver el pasaje y la manera en la cual Jesús actuó en todo su ministerio, me confirma que él ya tenía claro el propósito a la hora de acercarse a la higuera a buscar en ella fruto. Porque Jesús nunca hace nada al azar. Todo lo que hizo y sigue haciendo tiene un propósito. Por tanto, se acercó a la higuera con un propósito mucho más elevado que saciar su apetito. Versículo 13 y 14 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este acontecimiento al final del ministerio de Jesús es muy interesante y particular, y lo es sobre todo por la naturaleza y condición y propósito de dicho acontecimiento. Lo primero que diremos es que este es el último milagro sobrenatural que vemos hacer en la vida de Jesús, o al menos el que nos relata el Evangelio de Marcos. Y no solo es el último, sino que también es el único con una condición no a favor de, o sea, sanidad, liberación, salvación, etcétera, sino en contra de. Jesús, en este último milagro relatado de los 18 que registra Marcos, maldice una higuera. Es su último milagro, maldecir una higuera. Ya de por sí es chocante ver a Jesús reaccionar de esta manera, y sobre todo si nuestra manera de entender el Evangelio y la vida de Jesús está tergiversada, creyendo que todo es misericordia, paciencia y cielo. Obviamente que es misericordia, paciencia y cielo, pero no todo, porque no podemos olvidarnos que también existe ira, juicio y condenación. ¿Amén? Por tanto, en esta ocasión no vemos a un Jesús paciente y tolerante ante la ausencia de fruto de dicho árbol, sino contundente y tajante, obrando un milagro, pero en este caso no extendiendo su misericordia, sino extendiendo su juicio. Es lo que vemos, y es lo que las Escrituras nos relatan. De la misma manera que hemos dicho que el propósito de Jesús a la hora de acercarse a la higuera no era a comer, sino a enseñar, también tenemos que aclarar que la cosa no iba con el árbol, sino que el árbol vino a representar de una manera irrefutable para todos o para la mayoría al pueblo de Israel. La higuera juntamente con la vid son dos árboles muy distintivos y representativos del pueblo de Israel. Nos encontramos en reiteradas ocasiones como estos árboles se usan de tipo comparativo y se extraen de continuo aplicaciones y similitudes con el pueblo de Dios.
Podemos ver en todo Jeremías 24, donde nos encontramos como las Escrituras toman el fruto de la higuera para diferenciar los frutos buenos y los frutos malos dentro del propio pueblo de Israel. Y se toma la higuera y los higos como ejemplo para el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 9, verso 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿Notan las similitudes y estos árboles representativos dentro del pueblo? O como no, un texto muy conocido por todos nosotros, Lucas capítulo 13, verso 6, tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Amén. Y no se refiere a árboles, sino a gente, a personas. Por tanto, la higuera es un árbol común en las Escrituras que se vincula directamente y aplicativamente al pueblo de Israel. Aclarado que la historia no va de árboles, sino de un pueblo, proseguimos con nuestro relato. Podemos ver cómo Jesús, ni corto ni perezoso, maldice contundentemente la higuera al no haber encontrado fruto en ella. Nunca jamás comerá nadie fruto de ti, dice Marcos. El paralelo de Mateo capítulo 21, 19 dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Pero lo aparente y contradictorio llega cuando en el texto previamente a la maldición leemos algo que nos descoloca, ya que dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice la palabra del Señor. Por tanto, es irremediable la pregunta, ¿cómo puede Jesús maldecir dicho árbol por algo que era imposible de encontrar? ¿Qué culpa tenía la higuera de que no encontrara Jesús fruto en tiempos que no tocaba dar fruto? Según los que entienden, los frutos de la higuera, o sea, los higos, se cosechan sobre agosto y octubre. Sin embargo, nuestro relato nos sitúa en marzo y abril, ya que apenas unos días de nuestro relato se ubica el 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua. Por tanto, no hay equivocación en la fecha en la cual nos encontramos. Por tanto, se confirma lo que Marcos dice en su relato: no era tiempo de higos. Pero hay algo que debemos conocer al respecto para darle una respuesta a esta aparente incógnita y descoloque a la hora de leer las Escrituras. Los que entienden del tema también dicen que en la primavera, en aquellos tiempos, cuando la higuera ya tiene hoja, produce juntamente con ella otro tipo de fruto más temprano, conocido como breva. Se dice que cuando el árbol se llena de hoja, ya es tiempo de encontrar este tipo de fruto previo al higo maduro posterior que se recogerá. Y sabemos por el relato que era un árbol frondoso, ya que no solo dice el texto esto, sino que además dice que sus hojas se veían de lejos, lo que denota frondosidad. Por tanto, aunque no era tiempo de encontrar higos maduros en el árbol, al estar llenos de hoja, como mínimo se debió encontrar algún otro tipo de fruto para comer. Es por eso que Jesús maldijo la higuera, porque no encontró en ella fruto, lo cual su hoja indicaba que tenía. El árbol gritaba, con sus hojas tengo fruto, pero en realidad por dentro era infructífero. Amén a su palabra. Lo que Jesús hizo con esta higuera no solo fue algo sobrenatural en un contexto milagroso, sino que lo fue por su implicación profética. En otras palabras, Jesús por medio de la higuera profetizó. Esta forma de revelación profética no es para nada extraño dentro del pueblo de Israel y dentro de las Escrituras. En reiteradas ocasiones, la profecía se ha dado por medio no solo de palabra, sino por medio de objetos. ¿Se acuerdan de la serpiente que fue levantada en el desierto, la cual en esos momentos los sanó de las serpientes ardientes que mordieron a Israel? Pero de la misma manera que fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre y de esta manera traerá muchos a sí mismo. Fue un objeto el cual profetizó de cómo iba a morir el Señor. Y no solo por objetos o por medio de los propios profetas que sufrían en sus carnes los males para mostrarles a Israel sus males.
El profeta recibía profecía y no solo era hablada, sino que sufría en sus propias carnes ciertos males y juicios del Señor para que el pueblo de Israel tuviera un objeto tangible y visible de lo que se le avecinaba y de su situación. Es por eso que en esta ocasión Jesús toma la higuera, la cual es representativo en este caso de Israel, para maldecirla y por medio de eso mostrar proféticamente el juicio de Dios para con su pueblo por causa de su desobediencia. ¿Me están siguiendo? Amén. Esta profecía es la conclusión de lo que ya se dijo años atrás en boca de otros profetas y, como no, del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, tras el reiterado pecado del pueblo de Israel, les dijo, entre otras muchas cosas, Jeremías capítulo 8, concretamente el versículo 13, dice: los cortaré del todo. Dice el Señor: no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerás la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos, dice la palabra del Señor. Por tanto, en la boca de Jesús y sus acciones no hay nada extraño, sino la confirmación profética definitiva del juicio de Dios a Israel por causa de su desobediencia. Amén. Esto es lo que nos encontramos aquí. Súper interesante. Entre sus reiteradas desobediencias se encuentra, como no, la idolatría, como aspecto a resaltar por encima del resto. Se las pasaban practicando el pecado de la idolatría. Pero en consonancia con nuestro relato y el ejemplo en términos generales que la Escritura en nuestra porción se nos expone, el pecado y el juicio por causa de dicho pecado es por causa de la ausencia de fruto y por la apariencia de intentar decir que lo tenían. El juicio llega por no tener fruto e intentar aparentar que sí. Las Escrituras nos enseñan por todos los lados, algo conocido por la congregación, que el fruto es vital para validar la fe del creyente y demostrar que hemos sido regenerados y salvados por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Mateo capítulo 7, verso 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Más tajante es imposible. Como podemos ver, el fruto es indispensable para verificar qué clase de árbol somos. No hay enseñanza más clara y más sencilla de entender. Por mucho que digamos que somos manzanos, si en nuestro árbol no hay manzanas, nuestras palabras quedan en nada. No somos manzanos. Sin embargo, aunque no digamos palabra alguna y alguien pasea por la calle y ve en una rama de nuestro árbol una manzana colgada, sin mediar palabra, todo el mundo señala lo que vio como un manzano. Amén. Porque por sus frutos los conoceréis. Es por eso que Santiago capítulo 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. En otras palabras, tú habla de tu fe, que yo te demostraré con mis hechos la fe que tú solo hablas decirte. Amén. ¿Entienden todo esto? Amén. Son cosas muy sencillas que recordamos en esta tarde. Y precisamente de esto es lo que el pueblo de Israel carecía. Y están representadas en esta higuera, la cual se buscó fruto en ella y no se encontró. Y esto ha sido un continuo en cada época y en cada mayordomía en la cual Dios fue poniendo al pueblo de Israel. Pero la ausencia de frutos se agravó en los últimos tiempos. Escuchen bien. No porque diera menos fruto, ya que era imposible, porque apenas daban nada, sino porque el contexto cambió. Porque a pesar de que el Mesías prometido llegó para alumbrarles, ellos seguían viviendo sin dar fruto. Amén.
el contexto cambió. La luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz porque quedaban expuestas sus tinieblas. Así dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el Evangelio de Lucas, mis hermanos, tenemos un relato que define con exactitud y precisión lo que estamos intentando ilustrar a la iglesia en esta tarde. Dice Lucas capítulo 13, verso del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y labore, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Podemos ver cómo se expresa exactamente lo mismo que vamos relatando hasta este momento en esta porción de las Escrituras. Una higuera que, a pesar de ser plantada en medio de una viña, o sea, en la mejor tierra posible, a pesar de ser cuidada, regada y atendida, noten, por 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo ministrando Jesús y oficiando su ministerio? 3 años o 3 años y poco. Y aún así, a pesar de estar en una buena tierra Israel y tener a su Mesías prometido intentando alumbrándoles, regándolos, ayudándolos, cercándolos, seguían sin dar fruto. ¿Para qué inutilizar la tierra? Cortadla, si no da fruto. Pero lo peor del asunto no solo es la ausencia de fruto, como hemos mencionado, sino la apariencia de vivir como si lo tuviera. Peor, como hemos dicho, la higuera aparentaba tener algo que no tenía. Se veía hermosa y frondosa por fuera, pero infructuosa por dentro. Ver a una persona que, a pesar de los reiterados intentos de llevarle el Evangelio y la verdad de la santidad de las Escrituras, no da fruto, es terrible y entristece el alma. Pero aún es peor ver a una persona que está en esa misma condición, pero aún así no admite su estado e intenta de continuo justificarse y aparentar lo que no es. Y estas personas tienen algo en común. Suelen enfadarse cuando se lo mencionas, o suelen enfadarse cuando tú actúas en base al árbol que sus frutos dicen que es. Amén. Actúas en base al fruto que dan y se enfadan porque tus acciones para con el fruto delatan y señalan lo que en realidad son. Amén. Y esto es lo que le ocurría al pueblo de Israel, que aparentaba ser higuera, que aparentaba ser olivo, pero era un árbol sin raíces, sin savia y sin fruto. Notemos cómo las Escrituras nos enseñan cómo esta higuera estaba plantada en la entrada de Jerusalén. No había ninguna persona que entrara por esa puerta que no la viera al entrar. Estaba en primera fila, y eso es porque Jesús, al entrar desde Betania a Jerusalén, la vio de lejos. Ahí estaba, en la entrada de Jerusalén, una higuera que no servía solo que para aparentar. Pues esta imagen es exactamente lo que el pueblo de Israel intentaba aparentar. Dice en Mateo capítulo 12, versos 38 y 40, y él les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Notan la apariencia y el juicio por causa de dicha apariencia? Es por eso que de continuo les llama Jesús hipócritas. Mateo capítulo 23, del 13 en adelante, más. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
La palabra hipócritas, si recuerdan bien, viene a significar literalmente actor bajo un carácter asumido. O sea, alguien que se pone una careta para aparentar aquello que en realidad no es. Alguien que da una imagen diferente a la que en realidad lleva por dentro. Eso es un hipócrita, una higuera sin fruto que muestra su frondosidad, pero que en realidad está muerta por dentro. Es por eso que el juicio de Dios para con Israel no es caprichoso, ni mucho menos, sino consecuente. Y hay un texto que ilustra esto a la perfección, al mismo tiempo que te conmueve el corazón. Me conmovía el corazón. Dice Isaías capítulo 5, verso 1 del adelante, yo se lo leo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres, os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Amén. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Noten, mis hermanos, Dios como dueño de la viña, como responsable de ella, esperaba después de su trabajo su fruto correspondiente. Tenía Dios y tiene de recibir fruto por aquello que planta, riega y cuida. Amén. ¿O no? Amén, amén. Por tanto, también tiene el derecho como dueño y señor que si el fruto no llega, lo corte. Porque ¿para qué seguir inutilizando la tierra? Es por eso que leemos textos como en Mateo capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Temblemos, iglesia del Señor. Amén, amén. Podemos ver cómo el juicio es absoluto. Como ya se ha visto, Jesús maldice la higuera en consonancia a aquello que ya se profetizó. Y después de casi 700 años de la profecía de Jeremías, en la cual dice, noten, Jeremías capítulo 8, ¿se ha avergonzado de haber hecho abominación? Dice, ciertamente no se ha avergonzado en lo más mínimo. Amén. Dios mío. Ni siquiera se ha avergonzado de hacer lo malo, dice la Escritura. Ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Otra vez, los cortaré del todo, dice el Señor, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Y como decía, después de 700 años, nos encontramos a un Israel en las mismas condiciones, y a su Mesías Jesús replicando con el contexto apropiado la profecía que ya se dio en tiempos antiguos, de una manera, si se puede decir, más gráfica y explícita. Como ya hemos mencionado, Mateo nos dice, nunca haya fruto, pero Marcos nos dice, nunca nadie coma fruto de ti. Por tanto, no solo el juicio de Dios para con Israel es arrebatarle el fruto, sino que si por casualidad sale algún fruto de su vid o de su higuera, sea despreciable para todos
todos los que lo vean. Nadie comerá del fruto que salga de ese árbol. Desagradable a los ojos ajenos. Pablo, unos siglos después, unos años después, cuando hablaba de dejar a los hombres a merced de sus concupiscencias, no solo estaba incluyendo a los gentiles y sus idolatrías, sino también al propio Israel, estaba implícito en sus relatos. Y así hizo Dios con Israel. Sacó su mano, y cuando Dios saca su mano y nos deja a merced de nuestras concupiscencias, lo malo se vuelve más malo. Y el pecado se exacerba. Y nos deja a merced de nuestro yo sin poner límites a nuestra maldad. Por tanto, la ceguera de Israel se cegó aún más. Y su velo se volvió más tupido, porque Dios apartó su mano. Pero mis hermanos, no creáis que esto solo va para ellos y no va para nosotros. No creáis que esto es solo para el pueblo de Israel y que nosotros somos la Iglesia de Cristo, llenas del Espíritu Santo, salvos en Cristo Jesús, y no podemos caer en estas mismas situaciones y recibir los mismos castigos del cielo. Si crees esto, estás muy equivocado. ¿O es que acaso el pecado no está en medio de la Iglesia en la actualidad? ¿Es que acaso no hay en medio de su pueblo árboles muy frondosos, pero que en realidad viven absolutamente de apariencia? Árboles muy frondosos, pero que en realidad cuando vas a buscar fruto no encuentras nada más que cosas silvestres y agrias. Uno de los propósitos de la carta de Pablo a los romanos es advertir precisamente a la iglesia gentil que no se jacte, a detener su jactancia. Ellos, al ver los judíos como iban disminuyendo y los gentiles creciendo, se envanecieron en sus corazones, y ya desde el primer siglo se comenzó a despertar en el corazón de la iglesia algo conocido como el reemplazo y la sustitución. O sea, Israel ha sido desechado y ahora el gentil es el que está a la cabeza de todo. Se creía ya desde el primer tiempo. Pero el apóstol, el cual siempre se adelantaba con una sabiduría sobrenatural a lo que ya podía suceder en el corazón de los hombres, les advertía con contundencia lo siguiente. Romanos capítulo 11, verso del 18 en adelante. No te jactes contra las ramas, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, escuchen, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la verdad para con la bondad para contigo. Si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. No solo ellos, sino también tú. Porque si ellos que eran naturales lo fueron, tú que eres injertado y que vienes después, también lo serás. Amén. Por tanto, que todo este contenido bíblico y profético no pase de largo alrededor de la iglesia como si no tuviera que ver con nosotros, sino que nos atraviese por dentro y que pase por nuestros corazones, porque también estamos nosotros metidos aquí. Amén. Al igual que ellos, nos puede llegar el pecado, nos puede llegar la indiferencia, nos puede llegar la lejanía, nos puede llegar la ausencia de fruto, y en el esfuerzo de permanecer en el lugar nos puede llegar la apariencia, y con eso el correspondiente castigo de Dios por venir a nuestra higuera y no encontrar fruto, sino hoja. ¿Entienden estas verdades? Amén. Entienden que tenemos que estar alerta. Amén. Y no mirar lo que pasó como algo que no va con nosotros. Dejemos la Biblia, pues.
con ellos acontece aquí y ahora. Amén. Así es. Amén. Ten misericordia. Podemos vernos, casa de David, como un árbol lleno de hoja. Y que el dueño de la viña venga a reclamar fruto y que no lo encuentre. Y el Señor dirá, ¿qué puedo hacer más por mi viña? Porque créeme que Él lo ha hecho todo por esta viña. Amén. Todo lo ha hecho por esta viña. Verdad. Terminamos. Permítanme terminar con esto en el día de hoy, que lo he visto oportuno de recordar a la congregación. Cuando hablamos de Israel, tenemos que tener sumo cuidado en el cómo lo interpretamos, ya que dependiendo de nuestra interpretación de Israel, así variará nuestro concepto y postura doctrinal. No se me distraigan, por favor. ¿Entienden esto? Depende de cómo nosotros veamos e interpretemos a Israel, así variará nuestro fundamento y concepto doctrinal. Amén. A lo largo de la historia el cristianismo ha interpretado a Israel. Y esto es algo inevitable, porque no hay Biblia sin Israel. Por tanto, no hay comprensión de las Escrituras si se saca a Israel de ellas. Por tanto, nadie ha podido evadir la responsabilidad de darle un lugar en el marco de la historia bíblica al pueblo de Dios. Para muchos ha sido un reto y una gran bendición y búsqueda el indagar en las Escrituras el lugar de Israel en la historia y en el tiempo profético, y para otros, créanme mis hermanos, que ha sido un dolor de cabeza y un gran inconveniente porque intentan quitárselo de encima y no pueden. En el pasar de los siglos han habido muchas posturas sobre el lugar de Israel en el marco bíblico y de la historia. Algunos dándole un lugar desmedido y endiosando a la nación de Israel, incluso por encima del propio Dios de Israel. Viendo en Israel la salvación del mundo y la perfección absoluta, e endiosándolos y entronándolos. Otros haciendo todo lo contrario, arrebatándole a Israel hasta la última gota de herencia que le dé Dios, quitándoles todo lo que tiene relación con Él y despojándole de todas sus cosas. Y otros intentándole dar el lugar que le corresponde de la mejor manera que han podido con los recursos que han tenido. Tengo que admitir que después ya de algunos y bastantes años estudiando las Escrituras, que el tema de Israel y todo lo que este pueblo en relación con Dios y su plan envuelve es altamente complicado y complejo de entender y de ubicar, y por tanto mucho más de explicar. Por años, cuando he creído tener ciertos aspectos bien atados por un lado, cuando he mirado la otra parte que creí tejer bien, miré y estaba deshilachada. Y por donde miraba de hacer un arreglo, el otro se me descosía, porque es muy difícil interpretar todo lo que tiene relación con Israel en el plan bíblico, histórico y escatológico. Muy complicado, mis hermanos. No obstante, hay algo que está sumamente claro, ya que tiene que ver con esas verdades absolutas de las Escrituras que no dejan lugar al pensar, que es una puntada de un hilo que no se rompe, ni a interpretar, ni a dar una opción diferente. Y una de esas verdades absolutas y máximas en las Escrituras es que Dios no ha desechado a su pueblo. Amén. Así es. Amén. Y dentro de esta verdad podemos interpretar y tener posturas diferentes y hablar
a investigar y matizar e incluso separar diferentes caminos de pensamientos, pero dentro de esta máxima absoluta, la cual permanece fresca en el día de hoy en las Escrituras. Por mencionar algo, Jeremías capítulo 31 del 35 en adelante dice: así ha dicho el Señor, noten, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y ahora dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Amén. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Amén. Como es imposible, el pueblo de Israel, por soberana voluntad, siempre será pueblo del Señor. Por tanto, como hemos mencionado, podemos interpretar dentro de esta verdad cuál es el lugar de Israel, cuál es su marco histórico, teológico y bíblico, cuál es su plan redentor y participar de la redención, cuál es el plan escatológico. Se puede interpretar todas estas cosas, pero no fuera de esta verdad. Israel es y seguirá siendo, por decreto divino, pueblo de Dios. Amén. Es por eso que todas estas verdades que hemos mencionado acerca de la higuera y el juicio para con Israel son completamente ciertas. ¿Amén? Amén. Pero no podemos cometer el error que muchos han cometido a lo largo de la historia, y es tirar el carro por el pedregal, ignorando el resto de las Escrituras, porque no solo una parte es verdad, sino la suma de su palabra es verdad. Amén. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos da a todos una lección magistral sobre el tema que estamos intentando explicar, pero sin dejar lugar al error, hablando en cuanto a la sustitución, el reemplazo, elección y demás. Léanlo cuando llegan a casa. En primera instancia deja a todos bajo pecado, haciéndolos entender, y esto es importantísimo, porque hablar de esto pareciera ser que Israel es inmune al pecado. Para nada, más lejos de la verdad. En primera instancia, Pablo deja a todos bajo pecado, haciéndoles entender que nadie es bueno, ni nadie busca a Dios, que todos, judíos y gentiles, son merecedores de la absoluta condenación. Por tanto, Pablo quita de un plumazo la salvación por herencia. La sangre de los judíos no salva, es sangre. Solo la sangre de Cristo salva. Deja a todos bajo pecado. Por tanto, Pablo no pone en lugar desproporcionado a Israel, sino bajo condenación de su pecado y ante la absoluta necesidad de Cristo para poder ser perdonados. Por eso Pablo dice claramente: yo muero por Israel, porque sean salvos. Anatema sería porque fuesen salvos algunos de ellos, porque Pablo los entendía, porque rechazaron a Cristo como condenados. Da igual quién fueras, si de Benjamín, Judá, Rubenita o lo que tú quieras ser, sin Cristo no hay carnet de identidad que valga. Amén. Amén. Pablo para nada oculta el pecado de su pueblo y lo pone justamente bajo el juicio que le corresponde, bajo el juicio que Dios ha expresado en su palabra y confirmado por el Mesías, como bien hemos estado viendo con el relato de la higuera estéril. No obstante, también deja claro que a pesar de todo esto, Dios no ha desechado a su pueblo de una forma definitiva. Lo dice claro, sino que todo forma parte de un plan incomprensible e insondable de nuestro Padre Celestial. Amén. Por un lado podemos ver cómo no lo ha desechado, porque es que lo dice literalmente, y quiero que esto se refresque, sé que lo saben, pero que se refresque en esta tarde en la casa del Señor. En Romanos 11, versículo 1 dice:
digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta retórica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo se contesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares se han derribado, y solo yo he quedado, y procuraban matarle? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Amén. La premisa de Pablo es simple. Parece compleja, pero cuando lo ves es simple. Dios en todo tiempo se reserva por gracia un remanente que no doblará jamás ni la rodilla, garantizando así la perpetuidad de su pueblo. Amén. ¿Se acuerdan cuando iba a aniquilar a Israel y dice, de tus lobos, Moisés, levantaré la nación? Uno, pero Israel. Amén. Y oró Moisés y no fue así. Pero Dios se garantiza por soberanía y gracia y misericordia la perpetuidad de su pueblo. Y esto es una nota importante. Este remanente que se guarda no es salvo por la cara. No es decir, hagan lo que hagan, estos 7.000 los aparto, ya puedan ser los más malos de la tierra, idólatras y pecadores, que yo los guardo. No, mis hermanos. No malinterpretemos las Escrituras. Noten lo que dice. Aquellos que se reservaron para su gloria no doblaron sus rodillas. Por tanto, en todas las épocas y mayordomías donde se encuentre Dios tratando con Israel, permanecerán fieles a su Dios en cuanto a lo que su Dios les demanda. En el ejemplo de Elías, Dios se guardó 7.000 que no doblaron rodilla. Todos doblaron la rodilla ante Baal. Elías creía que estaba solo, pero habían 7.000 judíos, 7.000 israelitas que no se doblaron ante Baal. Y en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, exactamente lo mismo. Le dije, 7.000 que no doblaron rodillas, 7.000 es por poner una cifra simbólica, porque dijeron que sí a Cristo. Por tanto, en el tiempo en el cual nos dice la Escritura que su pueblo rechazó la luz, Dios se guardó un remanente por el cual construyó la iglesia. Amén. En ocasiones tenemos la sensación que la iglesia emergente comenzó con los gentiles. Pero no es así. Sino que comenzó dentro del pueblo como estaba previsto. Judíos desde Jerusalén y en la diáspora construyendo la iglesia, que más adelante se fueron incorporando los gentiles. ¿Entendéis esto? Es por eso que Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera, porque yo soy israelita, descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Cómo va a desechar Dios a su pueblo si yo estoy aquí, soy pueblo? Amén. No lo ha desechado porque soy judío y creo en Cristo. Amén. ¿Entienden esta gracia? Dejando claro que no lo ha desechado porque como judío estaba ahí en primera línea, junto a otros 7.000 que no doblaron rodillas y dijeron sí a Jesucristo. Por otro lado, podemos saber que no ha sido así definitivamente desechado porque también lo habla en su futura restauración. Y no solo eso, sino que su desobediencia, destitución, propició la inclusión de los gentiles. Es por eso que leemos textos en los que contienen todo esto que estamos mencionando muy rápidamente y así una amalgama de información. Dice la Escritura en Romanos 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de las gentiles para provocarlos a celos. Noten. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Amén. ¿Notan 7.000 que no doblan rodilla? Un propósito por causa de su velo para que el gentil se acerque, y a partir de eso al final de los tiempos verán Amén. Y se arrepentirán Amén. Y creerán. Amén.
De ahí que el apóstol, después de recitar un concierto esplendoroso de doctrinas y de verdades, acabe vuelto loco y no sepa qué decir más. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es esto? Yo no lo sé, pero es que Pablo tampoco. Por eso dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es una locura para la mente humana, una absoluta locura, pero así es Dios, y así son pensamientos, y así son sus caminos y su forma de actuar, y no somos nosotros quien, barro de la tierra, para cuestionar sus directrices. ¿Quién somos nosotros para cuestionar su plan? Dios manda a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, orientar y instituir y restituir a su pueblo. El pueblo de Israel lo rechaza y por tanto el juicio de Dios viene. Definitivamente se manifiesta sobre Israel poniendo un velo, se manifiesta en juicio poniendo un velo sobre ellos y dejándolos a merced de su concupiscencia. Este velo y endurecimiento en parte, como sabemos, no es definitivo, sino que durará hasta la plenitud de los gentiles, que en mi opinión es al final de los tiempos, cuando Él venga por nosotros. Esto proporcionará que el plan de Dios prosiga, y así el gentil ahora de una forma absoluta venga a formar parte de la redención, semejante a Israel, sin necesidad de circuncisión, solo por la fe en Abraham, comenzando la última etapa de redención, entrando en la era de los gentiles, la era de la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles, siendo la cabeza y el eje principal Jesucristo, por causa del no fruto de Israel. Este principio y esto propició que paralelamente a la Iglesia, o para ubicarnos en este contexto, al Israel espiritual, hay otro Israel físico, el cual aún tiene que cumplirse en él una serie de profecías y promesas que tienen que sí o sí desarrollarse y cumplirse. Como dijo Pablo, y ya hemos mencionado antes, después de la plenitud de los gentiles les será quitado el velo. Amén. Entonces verán. Amén. Y se cumplirán cosas tan importantes como lo que encontramos en Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. No serán salvos por capricho, ni elegidos al azar porque sí, sino porque como Dios desde el principio puso su sello en ellos, al final, en el final de los tiempos, cuando ya esté la plenitud de los gentiles y el Señor venga por su amada, verán los judíos a aquel que traspasaron, se postrarán ante ellos, dejarán todo lo que tiene que ver con la carne y la tradición que va en contra de la Escritura, y llorarán como se llora al primogénito. Amén. 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 Por tanto, Dios no rechazó a su pueblo definitivamente. Todo forma parte de un plan insondable en la mente del Señor. Así pues, comprendiendo más o menos esta forma de entender a Israel muy
rápidamente, que he visto propicio recordarlo nuevamente a la congregación, Amén. interpretamos con acierto y con error. Claro que sí, acertaremos y nos equivocaremos, pero dentro de una máxima verdad bíblica. Dios no ha desechado a su pueblo. Amén. Terminamos en oración.